Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre empezaremos con un par de noticias que han sido interesantes en el día de hoy. También ha creado mucho revuelo a la mañana el comentario que hemos hecho sobre el matrimonio ese que tenía problemas porque el marido compraba bitcoins, etcétera. Algunos decían, ¿y cómo ha terminado la historia? Pues imaginaros. em, la persona esta tenía los Bitcoin en MTGOX, los pierde todos, la mujer se divorcia, él sobrevive más o menos estos últimos años, encuentra a otra persona que le entiende, se casa con esa otra persona y sorpresa, le devuelven los Bitcoins en el juicio de MTGOX. Que no, que me lo he inventado, es mentira. Me lo he inventado, pero podía haber terminado así la historia perfectamente, ¿no? Bien, tras esa broma inicial, vamos con las noticias. Bueno, antes os digo que tenéis ahí el link de referido de Binance si queréis para abriros una cuenta con un 20% de descuento en comisiones. Aprovechadlo porque creo que es el descuento máximo que se puede ofrecer en una cuenta. Y vamos con las noticias después de esa broma inicial. Pues una de las noticias es esta, que nos dice que Mutuactivos se toma en serio el Bitcoin. Estamos buscando activamente cómo participar. La gestora, que es una gestora de la mutua madrileña, amplía su apuesta por las bolsas frente a la renta fija, pero afina en la selección de valores, especialmente en renovables. Bueno, eso es una parte de lo que nos comenta, pero lo que nos interesa a nosotros es Mutuactivos se contagia de la fiebre por el Bitcoin. Ignacio Dolch, director de soluciones de inversión de la gestora del grupo Mutua Madrileña, ha reconocido este miércoles que la firma está buscando activamente formas de participar en la criptomoneda reina. No obstante, ha admitido que todavía no la hemos encontrado, o sea que tienen dificultades, sobre todo regulatorias, para adquirir criptomonedas. Dice que la regulación hace que no podamos incluirlo directamente en cartera. Esto es una de las cosas que falla. Cuando la regulación sea favorable, el dinero entrará mucho más fluido. Pero ha explicado que hay otras vías para conseguir exposición a esta temática. En principio, desde Mutuactivos se apunta a la entrada en el capital de compañías que ya han invertido parte de su tesorería en bitcoins. Pero Tesla resulta muy cara para el equipo de gestores de la firma. Nos estamos planteando en todo momento otras vías para conseguirlo, ha asegurado el directivo. Pues, ¿sabes cuál es la que puedes comprar? MicroStrategy. ¿Por qué? Porque es la más expuesta a Bitcoin que hay. Y ahora vamos a ver, porque ya han hecho la otra compra. Justo tenemos la otra noticia, es la compra de MicroStrategy, que ya nos ha anunciado cuánto ha comprado y a qué precio. Este cambio de discurso hacia la criptomoneda tiene su origen en el hecho de que en los últimos 6 meses hay grandes inversores de fondos globales que están empezando a comprar, ha explicado Dolch este miércoles en una presentación de perspectivas de inversión con prensa especializada. Es más, el directivo de Mutuactivos ha señalado que se trata de un activo único con unas características singulares que hacen que todos nos estemos planteando entrar. Más claro no se puede decir. Activo único, características singulares que hace que todos nos estemos planteando entrar. Clarísimo. Bueno, y la otra noticia es MicroStrategy, que ya ha comprado esos bitcoins que decía que iba a comprar, que han sido al final 19.452 bitcoin por un importe de 1.026 millones. Y nos dice que la adquisición ha sido más o menos a un precio medio de 52.765, es decir, más alto de lo que está ahora incluso. Así que es posible que haya estado comprando durante todo el fin de semana e incluso, bueno, hasta ayer incluso, ¿no? El precio medio le sale 52.765 y seguramente que empezó a comprar el fin de semana en las inmediaciones de 57.000 y ha ido comprando según ha ido bajando el precio estos días y la media al final le ha salido 52.765. Ya os dije que no iba a tener ningún problema en pagar el precio que hiciese falta, porque no están mirando este precio. Están mirando el potencial que tiene, y ese potencial que tiene es enorme todavía. Aunque hay gente que no se lo cree, pero si no, no estarían comprando de esta manera que están comprando, evidentemente. Bien, pues eso es lo que tenemos. Total, ahora debe tener MicroStrategy nos dice que 90.531 bitcoins que fueron adquiridos pues en varios paquetes que hemos ido anunciando en el canal según se han ido produciendo esas compras.
Así que bueno, sigue siendo noticias todo positivas. También hablábamos de la compra de Square. Posiblemente tengamos noticias de Tesla no tardando mucho. Yo creo que estos precios en los que está ahora serán motivo para que Tesla vuelva a comprar, si es que no está comprando ya, y nos lo anunciarán enseguida. Seguramente no tardará menos de 3 semanas en anunciarnos seguramente una nueva compra de Tesla. Lo que pasa es que necesitamos también que entren nuevos participantes y que en otros sitios, como acabamos de ver aquí, con Mutua Madrileña que quiere entrar, que las regulaciones sean un poco más favorables para poder adquirir el activo de forma directa y no tener que andar haciendo trucos y comprando acciones de empresas que ya tienen Bitcoin, ¿no? Aunque también es positivo que anden comprando acciones de empresas que tienen Bitcoin porque, por ejemplo, MicroStrategy, si ve que la gente compra sus acciones porque tienen Bitcoin, pues quizás hagan una ampliación de capital para seguir invirtiendo en Bitcoin y que la gente siga invirtiendo en MicroStrategy, ¿no? Al final se van a convertir, si siguen así, en un fondo de Bitcoin, aunque tengan su actividad, digamos, empresarial original, pero igual va quedando eso en un segundo plano y se va convirtiendo casi casi en un fondo de Bitcoin. Bien, vamos con los análisis. Vemos ahí cómo tenemos el Bitcoin tonteando con la línea de tendencia, la ha superado en varias ocasiones, pero luego ha vuelto a caer. A la mañana hablábamos de que podía retroceder a la zona de 49.670, ha caído más, ha caído a los 48.764, ahora mismo está por debajo, pero le quedan todavía 25 minutos para cerrar esa vela. Lo más probable es que cierre por encima de ese nivel y vuelva otra vez a arrancar hacia la zona de los 51.000 en cualquier momento, pero de momento pues está tanteando esa zona y seguimos en esa situación en la que todavía pues el mercado no se termina de recuperar del todo. Las altcoins en algún momento de hoy han tenido subidas muy fuertes en algunos casos, todavía algunas mantienen subidas bastante interesantes, sin embargo otras pues retroceden un poco desde los máximos del día. Vamos a ir viendo un poco todas, pero bueno, lo interesante es eso, que el Bitcoin está luchando con esa línea bajista que todavía no consigue pasarla y el movimiento fuerte al alza vendrá cuando sobrepasemos los 51.000 que no lo ha conseguido pasar. En realidad son estos 50.888 que acabamos de poner ahí de resistencia. Estos son los puntos importantes ahora a corto plazo y pasar ese 50.888 es lo que le daría impulso para llegar a 54.000, 55.000, que más o menos sería el siguiente nivel de resistencia. Que se tome su tiempo en esta zona también es bueno porque, como hemos dicho a la mañana, hay una línea de tendencia que está separada de los precios y a la que sería conveniente ir, que es esta línea, para que la inclinación de la subida no sea excesiva. Por lo tanto, unos movimientos laterales aquí, subidas y bajadas los próximos 10 días, pues no estaría mal para que finalmente toquemos la línea y salgamos despedidos hacia la parte alta del canal, ¿no? Este canal que lleva, que se va estrechando y que en el siguiente movimiento alcista podría llevarnos pues incluso a zonas de 74.000, no sé, ya veremos a ver. Bien, las altcoins, vamos con las altcoins. OneInch cayendo, ya decíamos que no era de las que mejor pinta tenía y continúa con ese descenso. Si trazamos una línea bajista, bueno, la alcista la vamos a quitar que ya no nos sirve de nada, vamos a trazar, perdón, una línea alcista, perdón, bajista, que es la que nos va a servir ahora, que es esta, y que hasta que no la rompa con claridad no tendremos movimientos al alza. A AVE bajando, el rebote de ayer fue bueno y el nivel en el que está ahora no es malo para entrar, podría caer un poco más, pero es nivel en el que se puede empezar a acumular. Evidentemente, si cae otra vez a los niveles de ayer, agregaríamos más posiciones, pero se puede empezar a acumular ya en estos precios. Cardano también ha tenido un buen día hoy, ha llegado otra vez por encima de los 2100, pero ahora al cierre pues flojea un poco y no rompe el máximo anterior, que es este de aquí que se marcó entre el día 10 y 11 de febrero, con lo cual todavía podría volver a retroceder hacia la zona de 1850. Algorand, que también iba muy bien en algunos momentos del día, se ha chocado contra la línea que antes hacía de base del canal, que ahora hace de resistencia y ha retrocedido. No se han llegado a completar subidas muy fuertes, pero el movimiento
marca un poco las intenciones para los próximos días. Seguramente volveremos a intentar mañana superar esos 2300 y seguramente mañana sí que sea más factible que la vela termine siendo más positiva que la de hoy. Seguimos un poco para abajo. Bueno, de las que solemos seguir habitualmente, tenemos subidas en AirSwap, pero porque está muy castigada. Está en ese soporte de los 411, mientras aguante ese nivel puede rebotar poco a poco en varios días hacia la resistencia de los 572. Le costará bastante tiempo, a menos que el mercado esté muy alcista, y no lo creo. Es una fase un poco de consolidación. Atom también corrigiendo después de la gran vela de ayer, que en algunos momentos le llegó a estar subiendo pues, porcentajes muy altos en un día que además no era muy propicio. Audio sigue muy positiva, no se ha perjudicado en nada el gráfico los días de las caídas, se mantuvo en positivo y está empezando a salir otra vez hacia la zona de resistencia y en cualquier momento puede pegar un salto importante hacia la zona de 1072, incluso por encima. El porcentaje de ganancia puede ser muy alto en este caso. BAN tampoco termina de reaccionar y se va otra vez hacia la parte baja, hacia los 25.047, que es una zona de soporte muy importante, que si la pierde pues daría lugar a caídas fuertes. En teoría debería aguantar ese nivel. Basic Attention Token pierde otra vez el 2025, que a la mañana había estado por encima de ellos. Mientras no recupere ese nivel lo tiene difícil para hacer un movimiento consistente, por lo tanto habrá que esperar un poco a que consiga superar ese nivel y cerrar por encima de los 1025. Binance sigue muy fuerte. La vela de hoy en algunos momentos ha estado superando con el cuerpo a muchas de las últimas 3 velas. Lo que pasa que al final pues estamos teniendo un cierre a menos, porque el Bitcoin pues a la mañana más o menos estaba por encima de los 50.000 y ahora pues está 1.500 puntos por debajo de esos 50.000 y les está costando un poquito también a las altcoin en estos momentos. Vamos a ver qué más hay por aquí. BTC ST sigue estando muy bien, lo comentábamos a la mañana que tiene unos rendimientos bastante buenos en el minado, entonces todavía no está caro el token, todavía podría subir un poco más, aunque no sé si mucho más ya. Cake, amenazando con esa línea de tendencia. Todavía estamos mirando este gráfico contra dólares porque el de Bitcoin lleva muy pocos días contra el Bitcoin. Cuando ya tengamos un gráfico de Bitcoin un poco más consistente, miraremos contra el Bitcoin. Pero bueno, de momento seguimos con este gráfico porque la línea de tendencia es muy clara y si la rompe podemos tener caídas bastante fuertes. Seguimos con el análisis. CHR 108, buena recuperación, pero no llega a los 116 que es la resistencia. Chiliz en 100, un 14% de subida. Hoy salía a cotizar el Milán en Binance. Poco a poco se irán incorporando más tokens de fútbol, suponemos. Y eso hará que Chiliz pues, tenga buen comportamiento en el medio o largo plazo. Y además seguramente no tardarán tampoco mucho tiempo en haber noticias de equipos, quizás de la NBA, que se vayan incorporando al proyecto o otros deportes, no sé. En principio tiene bastante buena pinta el proyecto porque acabará siendo un sitio donde haya un montón de tokens de todos los deportes y, y eso seguramente le dará bastante visibilidad a esta moneda. Compound un 9% de subida, está luchando con esa resistencia de los 8.899, intentando superarla, pero de momento por debajo. Vamos a ver si los siguientes días se mantiene el mercado positivo y es capaz de ir a los 9.751. Coti subiendo muy poquito, pero mucha fuerza en esta moneda los últimos días, desde que salió de la zona de los 258. CRO tampoco puede mucho más. Vino la vela esa enorme cuando dijeron que iban a hacer una quema de tokens, pero parece ser que se ha enfriado un poco el asunto. Creo que el límite máximo pues está por ahí por esos 450, 500. En principio no me parece que vaya a ir muy lejos. CTSI un 6% arriba, pero flojeando también este momento de la sesión. La vela ya tiene poco cuerpo.
y todavía hay posibilidades de ir a la zona de la línea de tendencia. Dash, también sorprendente retroceso, cuando a la mañana lo teníamos subiendo casi un 8%, pierde prácticamente todo. No parecía a la mañana que pudiese ocurrir algo de ese estilo, ¿no? Digibyte repitiendo, también otra que a la mañana iba muy bien y pierde todo lo ganado ahora mismo en este momento. Día se mantiene en positivo, pero ya con pocas subidas. Y en general ya veis que todas están un poquito yendo hacia atrás. En este caso, Dogecoin se mantiene todavía en positivo. Creo que ha puesto algún tweet también Elon Musk sobre Dogecoin de nuevo. Ya no la pumpea tan fácilmente. Tú cuando cuentas una broma, pues al principio la gente se ríe, pero si la cuentas muchas veces ya cansa, ¿no? Entonces esto ya parece que está ya cansado. La broma ya no hace gracia, ¿no? DOT 5% abajo. Bueno, no había corregido nada estos días, así que si cae a la zona de los 60.000 tampoco es de extrañar y sería una buena zona de entrada en principio. Dask mantiene una subida muy fuerte, aunque a lo largo del día ha estado subiendo incluso un 50%. Una moneda que se había quedado muy muerta hasta enero de este año, con una caída bastante tremenda desde los máximos, y sin embargo otra vez se ha reactivado de manera bastante notable, ¿no? Justo los últimos días además de mayor volatilidad además. Elrond no termina de arrancar, está ahí intentando todos los días ir a por la línea de tendencia bajista, pero no consigue situarse por encima ni hacer una vela positiva, una vela alcista. Yo creo que en cualquier momento lo va a hacer. La corrección ya es muy parecida a la anterior. Fijaros este tramo de aquí. Esto ya es muy parecido y en cualquier momento yo creo que va a empezar a arrancar el movimiento. EOS una pequeña caída, pero junto con la de ayer, pues le deja en una situación bastante fea. Debería acercarse a los 912 o debería haber estado hoy por encima de los 800 en algún momento. No ha llegado a estar y se queda un poco atrás, ¿no? Comparado con otras. Ethereum subiendo pero muy poquito también, flojeando. No ha podido con los 0,03327. Vamos a ver cómo lo gestiona ese soporte. FED en positivo, pero también sube muy poco y posibilidades de caer otra vez a la zona de 370. Esos niveles serían también de acumulación, como hemos comentado en varias ocasiones. FTN sigue con una subida fuerte del 31%, no sabemos hasta dónde va a llegar, está en subida libre y cuando se ponen así son totalmente impredecibles. Gas, bueno, FUN también subiendo un 27%, que era otra moneda que decíamos que por la zona esa de 60 que se podía ya empezar a acumular, llegó a caer por debajo de 50 incluso ayer. Y ya tenemos una subida muy interesante, un gráfico que se había activado desde esta zona de aquí, desde el día 1 de enero, que parecía que venía muerto y ha sobrevivido, ha revivido y está comportándose bastante bien, ¿no? Gas, también 31% de subida después de consolidar en las zonas de soporte-resistencia entre 1500 y 1800. Vuelve a tener un avance importante. GRT un 7% de subidas mantiene, aunque yo creo que esta debería volver a caer a la zona de 3000, no lo sé. También depende de cómo esté el mercado, pero creo que le falta un poco de corrección. ICX también un 9% de subida, se pone por encima de los 3155, pero mucho menos que lo que iba a la mañana. IOTA también un 6,41% de subida. Si diese otra oportunidad de entrar en la zona de 2000, pues si no habéis aprovechado la anterior, sería otra ocasión para aprovechar. De momento está flojeando un poco la subida de hoy. Vamos a ver mañana cómo se despierta el mercado. Cava también flojeando un poco la subida que llevaba. Estaba a punto de recuperar también ese nivel de los 8033 en algunos momentos de la sesión. No lo ha recuperado, se queda por debajo y habrá que seguir esperando a ese rebote. Kyber Network también se estanca en la zona de los 3218, que es el soporte, no va a más de momento. Link subida interesante, más que nada porque ayer ya desde los mínimos rebotó bastante y hoy le añade otro 5% a ese rebote, ¿no?
Litecoin sigue bastante floja, aunque solo cae un 0,60 contra el Bitcoin, pero es que está en mínimos, no termina de levantar cabeza. Maná ha intentado recuperar los 508, de momento no lo ha conseguido, pero me da la sensación de que esta sí que lo va a intentar mañana y a conseguirlo, ¿eh? A nada que el mercado esté tranquilo, no haya ningún sobresalto raro, creo que lo conseguirá. Matic también sigue con buenos comportamientos, cada retroceso da una buena oportunidad para volver a entrar. Maker un poco flojo ahora al cierre, a la mañana lo veíamos subiendo, no subía mucho comparado con Compound y ahora lo vemos bajando bastante, ¿no? Perdón. Micro, perdón. MicroStrategy cierra en 817 con una subida del 18% tras conocerse esa compra de Bitcoin y acercándose a la resistencia de los 864, que es la zona donde nos dejó un hueco en la caída que tuvo ayer. Nano, 5% de rebote también, que se suma a la subida que tuvo desde los mínimos de ayer. De momento, buen comportamiento en el día de hoy. La verdad es que Nano está pasando un poco desapercibida con respecto a otras monedas, pero se está comportando últimamente bastante bien. Nier, a la mañana decíamos que son precios de acumulación en esa zona, precios de empezar a comprar. Neo, un 1,4% de subida, pero está muy cerca del soporte del 761 que podría volver a tocar, y ese sería un buen nivel de entrada. Ocean, retroceso, no termina de recuperar la zona de los 1940, durante el día sí que lo ha estado intentando. Al cierre veremos a ver, parece que se está quedando ahora de momento por debajo, aunque queda todavía un rato para el cierre. Omísego tampoco termina de reaccionar. A la mañana dejábamos dibujada esa línea de tendencia bajista, que es el nivel que tiene que superar para empezar a moverse o tener un tramo al alza, que le puede llevar hacia la zona de los 1200. ONG también subiendo, buen comportamiento. Ontology Gas, Gas, se están comportando muy bien esas monedas. A ver qué más hay por aquí. Bueno, POA tenemos subiendo un 48%, moneda bastante, no sé cómo decirlo, bastante shitcoin. Sin embargo, hoy pues le ha tocado el día bueno. Ayer tuvo una corrección muy fuerte y hoy se desquita con una subida impresionante que ha sido por algunos momentos cercana al 80% o más. Bueno, PPT también reacciona con un 14% de subida. Parece que quiere acercarse a esos 4.400, que son la primera resistencia seria. QLC más o menos repite después de otro día más intentar superar los 150 y finalmente no puede. Lo está intentando varias veces ya. No sabemos si lo terminará por conseguir. Qutun también anda bastante floja. Ya el rebote de la mañana no era muy fuerte y ahora la vemos ya en negativo. Riff, que la estamos siguiendo también bastante, pues está en una zona en la que parece haber superado esa línea de tendencia bajista. No termina de cerrar la vela en una zona que, digamos, rompa una resistencia y le dé posibilidades para el día siguiente volver a subir mucho, mientras no supere esos 71, perdón, estos 71 al cierre, pues no podrá avanzar más. En el momento que supere ese nivel, pues se le abre la posibilidad de una subida bastante fuerte, ¿no? REN de nuevo corrigiendo, da bastantes oportunidades esta moneda. Creo que si va otra vez a la zona de 2050 vuelve a ser nivel para empezar a acumular de nuevo. RLC comportándose mal estos últimos días, por debajo de los 3.354. Tenemos que esperar a ver si recupera esos niveles. Rose también por debajo de la resistencia ahora mismo, que es el 206. Durante el día ha estado intentando irse para arriba por encima de ese nivel, pero no termina de consolidar. Niveles superiores a ese no termina de consolidarlos. RSR de nuevo muy cerca de los mínimos tras el rebote de la mañana, vuelve a perder todo lo ganado. Run corrigiendo, pero muy poco para todo lo que subió ayer, así que no está mal.
Creemos que de esa zona podría seguir yendo hacia arriba, seguramente. Sky un 20% de subida, también con buen aspecto técnico, ganas de ir hacia la zona de los 8.000 a intentar romper al alza. Sol, nueva subida espectacular del 14%, que no para de subir Sol. Ha habido alguna noticia que ha salido en Cointelegraph, solo faltaba eso, que la promocionen un poco y ya veis, ¿no? Fijaros de dónde venimos, una moneda que le costó reaccionar. Por esta zona de por aquí parecía que estaba haciendo un suelo, pero cuando perdió este nivel, pues empezó a caer un poco más. Parecía que otra vez se recuperaba y esto fue como un hachazo terrible, inesperado, caer de los 9.000 a los 4.650, es una caída importante del 50% casi. Y después cómo ha reaccionado, ¿no? En lo que llevamos de año, qué subida lleva espectacular, casi alcanzando los máximos anteriores contra el Bitcoin. Un rendimiento bastante notable, ¿no? Más, tenemos aquí Stratis, que también está en una zona de soporte intentando de consolidar y salir de esa zona. Subida fortísima de STX, que en algunos momentos ha tocado 2.400. Hablábamos cuando estábamos en esa zona de los 1.370 y que intentaba los 1.700 y tal. Hablábamos de que cuando lo rompiese iba a ser explosivo, porque se había quedado muchas veces con las ganas de romper ese 1.700. Y así ha sido explosivo, la ha llevado hasta los 2.400. Nosotros hablábamos de esa zona, entre 2.200 y 2.400. Al final ha llegado a 2.400. Y yo creo que tras una breve consolidación en esa zona podremos ir hacia la zona de 2.700 incluso, ¿eh? No la veo mal. Teta subiendo un 5%. Moneda súper complicada por el análisis técnico, como me pasa con Zen también. Por lo menos a mí se me da muy mal porque esta moneda debería estar cayendo, no cae. Hace amagos de caer y rompe niveles importantes según las líneas de tendencia, pero luego se recupera. No le termino de pillar el punto a esta moneda. TomoChain técnicamente se comporta mejor, desde luego. Ha llegado a esa resistencia, parece que cae, parece que se puede apoyar en la zona de los 3.999 de nuevo. Bueno, 4.000 por redondear. Tron también recupera un poco, aunque está también bastante hundida. Prácticamente también, salvo la época en que salió, que era una moneda nueva que estaba aquí por los suelos, estamos ahora con los mínimos de cotización con respecto a Bitcoin de mucho tiempo, ¿no? Un fee, buena subida, decíamos a la mañana que podía llegar a 57.983, lo ha pasado. Estos días no cayó lo que pensábamos que podía caer, entonces, bueno, ha rebotado antes y con mucha fuerza. Uniswap también tiene fuerza porque no la dejan caer de esa zona, pero no lo suficiente como para avanzar, como hace Unfi. BET ayer rebotó en la zona de los 77, pero no tiene mucha fuerza, da la impresión de que quiere volver a caer a esos 77. Wabi también un poco floja ahora al cierre. Esa zona de 319, 320 es una zona fenomenal para tomar posiciones. OneChain sí que mantiene las subidas, esta se comporta bastante bien. La que no mantiene las subidas de la mañana es Waves, que subía un 8% y decíamos, no nos da confianza y nos sigue sin dar confianza y se va para atrás de nuevo, una vez más. SEM cayendo un 4%, adicional a todo lo que cayó ayer, está perdiendo rápidamente todo lo que ganó hace 2 días. Stellar también sube muy poco, a la mañana rebotaba bastante más, pero el gráfico no tiene buena pinta, sigue teniendo mala pinta. Monero caída del 8% que le hace perder todo lo ganado ayer. Ripple también cayendo un 3%, también mala señal para Ripple. Tezos tampoco levanta cabeza y está bastante hundida, con lo cual no... Ahora mismo pasaría de Tezos, no... Y esta fue una moneda que en principio, para mediados del... No, mediados...
Sí, no, para finales del 2019 nos parecía que estaba bien, junto con Link, eran dos de las monedas que parecían que estaban bien y fijaros dónde ha terminado. Empezó a tener peor pinta, empezó a comportarse peor que Link, avisamos en la parte alta de que podía perder soportes, la gente, como siempre, ¿qué dices? ¿Cómo va a perder soporte? Si es un buen proyecto, no sé qué, aquí en esta zona que dije yo que estaba haciendo un triple techo. La gente no. No, que va a ser un triple techo, si es un buen proyecto, no sé qué. Todo el mundo buen proyecto. Buen proyecto es la frase típica del que ha comprado una y se piensa que va a hacer un por 20. Todos son buenos proyectos. Sobre el papel, todos. Todos van a solucionar todo. Van a solucionar la escalabilidad, van a solucionar todo. Transacciones baratas, la red muy segura, todo. En los white paper soportan todo lo que pongas. Todos son muy buenos proyectos. Luego tienen que demostrarlo. Y ahora mismo, lo que está demostrando es que nadie la quiere de momento. Porque están vendiendo un montón. Y cuando yo decía esta zona que estaba haciendo un triple techo y que íbamos a caer a zonas de... No recuerdo exactamente cuál era. Creo que era por esta zona de aquí, de 1800, 1800 y pico, que es donde se frenó la primera caída. La gente decía que a ver si estaba loco, que iba a caer a 1800 y pico. Pues ahora estamos en 713, muy por debajo de lo que en un principio parecía que iba a ser la caída, y con una pinta bastante mala, porque no hay fuerza. Y cuando no hay fuerza es mal asunto, porque si están comprando altcoins y justo esta no, pues por algo es. Porque si no, la gente no es tonta y si ve potencial y dice, uy, se ha quedado atrás y tiene mucho potencial, comprarían. Pero aquí yo no veo que esté comprando nadie. Así que cuidado con estos proyectos que se van quedando atrás. ZK repitiendo, bueno, salva el día para cómo está Monero, lo salva bastante bien. Cílica también rebota bien y bueno, podría seguir rebotando hacia la zona de 260 los próximos días. Y ZRX baja bastante y contrarresta mucho esta... Contrasta mucho esta vela con la vela de ayer, que fue muy positiva en un escenario bastante malo. Y hoy, en un escenario bastante mejor que ayer, un 7% de caída. O sea que sí que hay contraste importante entre la vela de ayer y la vela de hoy. Bueno, con eso terminamos el repaso de las altcoins y vamos otra vez con el Bitcoin a ver cómo lo dejamos. Está recuperando un poco, creo. Antes no recuerdo exactamente cómo estaba cuando hemos empezado el vídeo. Ahora lo tenemos ahí en 48.400... Ah, no, está un poquito peor. El cierre de la vela, veis como justo lo ha hecho en el soporte, en los 48.764, que es lo que decíamos al principio del vídeo, que posiblemente intentarían cerrar por encima de ese nivel. La nueva vela ha abierto otra vez bajando, pero vamos a ver dónde cierra. Es muy importante porque esta vela puede ser la que se dé la vuelta o la que confirme que nos vamos otra vez un poco más abajo. Es una vela muy importante esta. Si se va hacia la parte baja, irá hacia la zona de los 47.500. Pero si empieza a hacer cuerpo positivo y se mete otra vez en la línea de tendencia, es posible que sea la vela que nos dé la vuelta. Yo apuesto porque sea la vela que nos da la vuelta hacia la zona de 50.000. No sé si justo en esta vela va a llegar, pero es la que va a dar el cambio en esta declinación que ha tenido las últimas horas. Puede ser esta vela que está haciendo ahora la que nos dé ese impulso para que las siguientes velas sean hacia arriba, sean alcistas. Tiene bastante buena pinta. ¿Por qué? Pues por eso, porque ha iniciado por debajo, la otra la han sujetado ahí con pinzas, da la sensación de que se cae y cuando da la sensación de que se cae, lo normal es que se dé la vuelta. Porque siempre es al revés de lo que la gente piensa o cree que va a suceder. El análisis técnico es intentar salirte de lo que todo el mundo ve como más probable. Tú tienes que ser el que dices, esto lo están haciendo, este movimiento de ahora lo están haciendo para que la gente se piense que va para abajo. Y luego en el último momento dan la vuelta a la vela, cambia totalmente el perfil. O por lo menos muchas veces yo he visto eso. Entonces, por eso pienso que esta vela va a darle la vuelta a la situación. Igual me equivoco, porque esto, claro, es un análisis demasiado a corto plazo ahora mismo el que estoy haciendo.
pero me da la sensación de que va a ocurrir eso, que en cualquier momento esa vela se va a dar la vuelta y vamos a recuperar de ahí al cierre, que faltan pues, falta esta vela y falta otra vela más. Las dos últimas velas espero que cierren cerca de los 49.670 por lo menos. Y nada más, espero que os haya gustado el análisis, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta mañana.